Antes de presentar a nuestra ponente del día de hoy, antes de darle la palabra al maestro Pablo o a ella, eh, pues bueno, estaba yo reflexionando en estos días, ¿no? Acerca de esto de la cultura de paz, de la educación para la paz, que además como que se está poniendo de moda, ¿no? Pero que en particular en nuestra querida institución, pues a lo mejor es un término, una modalidad que tal vez se sienta o se escuche todavía lejana, ¿no? Eh, y bueno, me encontré con esta frase de Rigoberta Menchú, que es con la que querría dar la pauta para iniciar. Dice, la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Porque a veces podríamos pensar eso, ¿no? Por ejemplo, México no es un país en guerra, ¿no? De hecho, se ha declarado más bien como pacifista. Sin embargo, que no estemos en guerra no quiere decir que vivamos en paz, ¿no? Lo sabemos, eso lo sabemos porque lo observamos no solo en nuestro país, sino en los entornos inmediatos en los que convivimos, como puede ser nuestros trabajos, nuestras escuelas, propiamente nuestra familia. ¿Cuánto, ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos confrontado con personas que amamos, ¿no? Incluso, o sea, personas de nuestra familia eh, o con nosotros mismos, ¿no? Esa es la otra parte, pues hasta lastimosa, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy quisimos tocar este tema precisamente como para que nos abramos, digamos, a la posibilidad de comprender que la paz no solo no es estar en guerra, sino que implica muchas más ventanas, ¿no? Esas ventanas, pues nosotros aquí quienes hacemos conexión saludable las querríamos conocer, querríamos socializarlas y bueno, por eso estamos aquí a pesar de la crisis que en el IPN estamos atravesando actualmente, ¿no? Eh, Adelante, Pablo, si nos presentas por favor a la maestra Mariela. Muchas gracias por acompañarnos, mucho gusto. Eh, Mi nombre es Paulette Cruz. Ah, bueno, empecé un poco al revés, como saben, estamos desde hace un año haciendo este programa que se llama IPN Conexión Saludable, donde lo que buscamos es poner sobre la mesa precisamente temas relacionados con la salud mental y el bienestar. Eso es lo que nos tiene aquí hoy. Gracias por acompañarnos de nuevo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, maestra Paulette. Eh, pues les doy la bienvenida a todos. Cuando, cuando empezamos a plantear este tema, normalmente se le conoce como educación para la paz o cultura de paz. Sin embargo, habíamos decidido mejor el título de construyendo o creando entornos de paz. Poco como para dar la idea que la paz no es algo solamente externo, que depende de factores externos, sino que yo mismo, cada uno de nosotros, podemos volvernos agentes, creadores de entornos de paz. Es decir, que la paz, de alguna manera, también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Me voy a permitir presentar una breve semblanza de la maestra Mariela Pineda Gálvez. Ella es licenciada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica en Desarrollo Humano en la Universidad Albert Einstein, maestra en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein, diplomada en Mindfulness en la Universidad Albert Einstein, está cursando actualmente un diplomado en Mindfulness en la Universidad de Oxford. Ha participado en el diseño e impartición de cursos y talleres de capacitación docente en metodologías educativas activas y habilidades interpersonales. Es conferencista y tallerista para alumnos, docentes y padres de familia en diversos planteles educacionales en el Estado de México y en plataformas virtuales. Pues, maestra, le agradezco muchísimo su disposición y le cedo la palabra. Bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro que me parece de suma importancia
Y como lo mencionaba Paulette, ¿no es cierto? No necesariamente porque no estemos en un conflicto bélico, estamos con la paz solucionada, por decirlo de alguna manera, todo lo contrario, es algo que está siempre presente, la necesidad de hablar de este tema, de estos temas que nos atañen como seres humanos y que generalmente no conversamos porque, bueno, por distintas razones la vida, el mundo frenético nos lleva de alguna manera a distraernos, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, muy agradecida y bienvenidos a todos. Espero que les sea de servicio, de utilidad lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo voy a compartir mi pantalla porque tengo una breve presentación acerca de este tema. Ahí está, construyendo espacios de paz. ¿Qué construir espacios de paz? Eh, Principalmente porque no es algo que estamos habituados a hacer. Estamos viviendo la vida, por decirlo de alguna manera, en una rutina un tanto disfuncional. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en una modalidad cognitiva que nos lleva básicamente a seguir algunos rasgos que nos están ayudando para funcionar de la mejor manera con las personas. Uno de ellos es precisamente el vivir en piloto automático. Estamos viviendo de una manera más bien automática, es decir, estamos con nuestra mente en el pasado o con nuestra mente en el futuro, pero no estamos viviendo la realidad del momento. Y eso nos lleva a dejar de lado cosas tan importantes como son, por ejemplo, construir espacios de paz. Y Johan Galtung, ustedes saben, sociólogo y matemático noruego, experto también en el estudio de la educación para la paz, él nos dice, el hombre es un ser con capacidad de paz. Sin embargo, ¿qué nos impide crear estos entornos de paz? ¿Qué nos ha alejado y nos aleja cada vez de la paz y de nuestra naturaleza? Tiene esta capacidad de crear la paz. Bien, entonces esa es la reflexión que sería interesante que pudiéramos hacer el día de hoy para poder conversarla. Bien, ¿qué en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, nos aleja de la paz? Muchas veces la responsabilidad se la entregamos al entorno, a los demás, a la situación, a las circunstancias, pero la verdad es que la paz debe partir desde dentro de cada quien. Una persona sin paz en su alma es una persona que difícilmente pueda crear un entorno de paz. Voy a partir con eso, ¿bien? Es una idea, por supuesto, y que quiero que la podamos conversar. Bueno, en este mundo frenético que vivimos, este mundo actual complejo, conflictivo, se hace de suma importancia construir espacios de paz. Podemos ver en la imagen, es una escena que sobrecogedora, lamento que fue muy fuerte ponerla, pero la verdad es que me parece que es necesario de darnos cuenta, de tomar conciencia. Cuando no tenemos el problema encima, cuando no lo tenemos delante, pareciera ser que no es tan importante, ¿no? Lo que un poco nos pasó con la pandemia. Cuando inició la pandemia, empezamos a escuchar noticias de que en China, en alguna ciudad en China, había un problema de salud, se estaba aislando a las personas, pero cuando ya llegó a nuestra realidad, donde ya tuvimos que aislarnos nosotros, ahí cuando realmente le tomamos el peso a lo que estaba pasando. Bueno, esto es lo mismo que pasa con los conflictos bélicos actualmente, ¿no? Sabemos que en algún lugar del mundo hay conflictos violentos, en algún lugar del mundo hay horrores de la guerra, y la verdad es que nos da quizás tristeza o preocupación, pero después ya pasa al segundo plano de la noticia. Bueno, hemos crecido como especie de manera insospechada en cuanto a conocimientos, avances tecnológicos, científicos. Demográficamente ya las últimas informes han reconocido que ya somos 8.000 millones de seres humanos en este planeta. Es decir, el crecimiento es vasto. Sin embargo, el desarrollo humano, es decir, el desarrollo de cada quien como ser humano, el perfeccionamiento de cada quien como ser humano, eso es algo que estamos muy al debe.
muy detrás en comparación con el desarrollo que hemos tenido en cuanto a lo que mencionaba de conocimiento, tecnología, y también, por ejemplo, hay intercambios culturales, intercambios económicos, hoy en día gracias a la globalización. Pero eso no significa que estamos avanzando. Es necesario aprender bien a visualizar el conflicto o los conflictos que vivimos desde otra perspectiva. Hay distintas perspectivas para analizar los conflictos. Bueno, la educación para la paz surge, bien, a raíz, el concepto de educación para la paz en fondo y forma, surge a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando el ser humano se dio cuenta de que era incapaz de desarrollar la capacidad de paz. Bien, cuando se dio cuenta de la tragedia que se produjo con esta guerra, es decir, surge la necesidad de educar para la paz, es decir, formar a cada individuo para que desarrolle esta capacidad de paz. Y no pasó mucho tiempo hasta que se desató un nuevo conflicto, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, tanto más destructivo y tanto más lamentable en cuanto a pérdidas de vida y también de todo tipo. Por lo tanto, quiere decir que no se aprendió la lección, que todavía no la hemos aprendido, porque sabemos que hoy en día vivimos actualmente otros conflictos en el mundo. Bueno, por lo tanto, la paz es un proceso dinámico, ¿bien? Es decir, tenemos que sacarnos la idea de que la paz es algo que en algún momento vamos a alcanzar y que desde ese momento ya ya la vamos a haber alcanzado y ahí se va a quedar, ¿no es cierto? Se perpetúa. Todo lo contrario, es algo que día a día necesitamos trabajar. Es un proceso dinámico que requiere de la voluntad, del ejercicio de la voluntad humana, que es esa potencia de nuestra alma de hacer o no hacer determinada cosa, pero que requiere de conciencia. Es decir, me doy cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que puedo hacer, de cuáles son mis comportamientos, de qué hago que me aleja de la paz. ¿Qué hago yo que resta paz a mí mismo y a los demás en mi entorno? Bien, para eso necesito darme cuenta de esto. Entonces, es una tarea también colectiva, personal y colectiva. Bien, el derecho a la paz, por su parte, sabemos que hay una declaración de derechos humanos, también producto de los conflictos bélicos, y el derecho a la paz es la síntesis de todos los derechos humanos, es decir, es lo básico, bien, el derecho a que podamos vivir en paz, pero seguimos vulnerando este derecho nosotros mismos. ¿Sí? Es una incongruencia, ¿no es cierto? Porque ha sido el mismo ser humano que ha planteado el derecho a la paz como algo fundamental, y sin embargo, sigue vulnerando. ¿Sí? Seguimos realizando acciones que nos desvían del camino a la paz. Entonces, por eso es importante educarnos en cultura de paz. Cultura sabemos que son una serie de comportamientos, costumbres que se comparten en un medio social, bien, básicamente, por supuesto. Entonces, cultura de paz es lo mismo, ¿sí? Es algo que nosotros podemos aprender en cuanto a costumbre, comportamiento, hábitos, por sobre todo, que se enfoquen en el desarrollo de la paz. Entonces, el concepto de paz tiene un enfoque holístico, se refiere a que abarca todas las dimensiones del ser humano, tanto su consigo mismo, en su formas de pensar, sus maneras de reaccionar, su vida, vida emocional también, así como también con sus entornos sociales, el entorno natural, su relación con el medio ambiente, y por supuesto con su esencia como ser humano. Entonces, este enfoque holístico nos permite darnos cuenta de que muchas veces vivimos en un desequilibrio, porque le prestamos más atención o más importancia quizás a un desarrollo cognitivo, o a un desarrollo material, o quizás a un desarrollo del cuerpo físico, que todo está bien, ¿no? Sin embargo,
lo ideal es que haya un equilibrio en el desarrollo de todas las dimensiones, para que podamos ser más plenos, más lograr la realización como seres humanos. Es un potencial. El modelo de desarrollo humano plantea que podemos cada quien actualizar y traer a la conciencia más bien todo el potencial que tenemos. Sin embargo, nos restamos de eso con otras cosas que no son tan importantes. ¿Bien? Entonces, necesitamos transformar la idea que tenemos de la paz, porque se ha entendido la paz como algo acabado, algo que algún día llegará, ¿cierto? Algo que es estático, y es todo lo contrario, es algo inacabado, siempre vamos a estar desarrollando entonces, o sea, nuestra idea de la paz, y también entendiendo que la paz es un proceso imperfecto, ¿bien? Porque siempre va a requerir de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo en ello. Se habla de la paz imperfecta, ¿bien? Como un concepto. Precisamente por eso, para reconocer cuál es la realidad. La realidad es esa, que requiere de nuestra atención constante. Y también para entender que debe haber una ruptura de las concepciones pasadas de paz, ¿bien? Y que como que si la paz fuera algo que no podemos tener en el día a día, que la paz es algo que algún día obtendremos, pero si tenemos ese concepto, difícilmente vamos a poder resolver los conflictos que tenemos hoy en día, las dificultades que tenemos de relación con otros. ¿Podemos vivir en paz? Claro que sí, pero necesitamos quizás dejar de lado por un momento el modo hacer. El modo hacer es el que estoy siempre planificando, organizando, luchando por mis metas, y eso está muy bien, pero dejamos de lado el modo ser, que el modo ser es más bien disfrutar los momentos, estar atento a lo que está pasando en este presente, ¿bien? El ser consciente de mí mismo y también de los demás. Entonces, ahí tiene que haber un balance para que podamos realmente alcanzar la paz. Muy bien. Entonces, la paz imperfecta, como lo mencionaba, esta paz que no es algo acabado, es algo que no es estático y tampoco es perpetua. Eso no existe. Los seres humanos somos cambiantes, nos estamos transformando constantemente. Cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de percibir la realidad también. Por lo tanto, la paz es lo mismo. Bien, y podemos encontrar tres tipos de paz, ¿sí? Como conceptos. Una es la paz directa, que se refiere a la regulación no violenta de los conflictos, es decir, aplicar la paz ahora. Ya. Ya voy a hablar un poquito de la resolución de conflictos en relación a la cultura de paz. Y también la paz cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que me doy cuenta de que comparto ciertos valores con los demás. Cuando llegamos a puntos en que nos damos cuenta de que no son todas diferencias, también hay puntos en común. Es ahí donde doy el primer paso para la resolución de un conflicto. Me doy cuenta de que compartimos ciertos valores, ¿sí? Y eso yo lo quiero mencionar también a mí. Por ejemplo, cuando yo estoy en el salón de clases con mis alumnos y están en el desorden, yo les pregunto, a ver chicos, menciónenme cuál es el valor que ustedes creen que tiene el más importante, su mayor valor, ¿bien? La mayoría, y por experiencia lo digo, me ha respondido el respeto. ¿Qué? Le digo yo, muy bien. En ese caso, vamos a aplicar el respeto aquí, ahora en el salón, y vamos a escuchar la clase. ¿Bien? Bueno, ahí nos damos cuenta de que tenemos valores compartidos, ¿bien? Es decir, todos conocemos el respeto, todos conocemos la responsabilidad, todos conocemos la honestidad, ¿bien? Que son valores fundamentales. Entonces, eso nos une. Es poner la atención en lo que nos une más que en lo que nos divide. Bueno, y por último está la base estructural, que se refiere a aquello las organizaciones que están diseñadas de alguna manera donde se genera injusticia social, ¿bien? O sea, perdón, justicia, no injusticia, justicia social, ¿bien? Porque estoy hablando de base estructural. Entonces, por ejemplo,
¿bien? Donde se respetan los derechos de las personas en distintos ámbitos, donde hay de alguna manera, una respuesta adecuada a las necesidades de la gente. Todo eso tiene que ver con paz estructural. Bueno, la educación para la paz, precisamente, o sea, básicamente lo que nos invita es a lograr la concientización de la propia realidad y de la realidad del mundo. Me doy cuenta de mí mismo, es autoconciencia, ¿bien? Y me doy cuenta de mí mismo no solamente en mis valores, no solamente en mis potencialidades, o sea, me refiero a lo bueno que tengo, a lo valioso que tengo, sino también en los comportamientos que quizás me alejan de mí. Entonces, es eso, es esa responsabilidad personal acerca de mí mismo. Y conciencia, por supuesto. Y también la realidad de lo que ocurre en mi entorno, ¿sí? Muchas veces los conflictos tienen que ver con la incapacidad de ver al otro, de verlo. Es decir, ¿qué necesita la otra persona? ¿De qué los mueve? ¿Qué los motiva? Todo eso es necesario, ¿bien? Y nos hace más humanos. La educación para la paz busca la armonía y el equilibrio del ser humano, ¿sí? Eso es, creo que una clave fundamental. Es decir, paz interior, paz conmigo mismo, ¿sí? Una persona que está en constante conflicto consigo, que no es congruente consigo mismo tampoco, por lo tanto, hay una diferencia entre lo que hace, lo que dice, lo que siente. Es difícilmente una persona que puede ser un agente de paz para el mundo. Entonces, del corazón de los hombres surge la paz para el mundo, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que prestar atención. Y la paz social también se refiere a mi relación con el mundo. Bueno, en cuanto a la cultura de paz, entonces busca incorporar en nuestra forma de vida valores y acciones que rechacen la violencia. Entonces, este rechazo a la violencia en todas sus dimensiones, ¿bien? Quiere decir que yo me doy cuenta de lo que violenta, no solamente la violencia explícita, directa, sino también la violencia en mi forma de relacionarme con el otro, de pronto en mis actitudes, también en la violencia, en la indiferencia, por ejemplo, es violenta. ¿Bien? Todo eso es importante darnos cuenta, porque confundimos la paz con la ausencia de guerra, es la paz negativa, así se le llama. Entonces, pero eso no necesariamente es el único concepto que podemos conseguir de paz, ¿sí? Y por eso es importante incorporar en nuestro comportamiento como base fundamental una de las virtudes o valores que creo que es muy relevante, que es la tolerancia. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque hay tipos de tolerancia, ¿eh? Cuando yo soporto algo, cuando yo me resisto y más bien aguanto una situación, por decirlo de alguna manera, eso es una tolerancia alternativa, porque no lo estoy aceptando de verdad, simplemente estoy soportando la situación. En cambio, la tolerancia positiva es que sí reconozco las diferencias y sí soy capaz de aceptarlas como se presentan. Por lo tanto, creo que es algo que nos ayudaría mucho en la resolución de los conflictos. Y en este mismo aspecto, entonces, existe algo que se llama, es la perspectiva positiva del conflicto. Bien, esto lo plantea Paco Cascón en su texto Educar en y para el conflicto, y se refiere, él es catedrático de la UNESCO, y trabaja precisamente en educación para la paz. Y se refiere a esta perspectiva positiva, quiere decir que podemos mirar el conflicto desde otro punto de vista, muy diferente a lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? A que el conflicto ojalá hay que evitarlo. ¿Bien? Evitarlo, o sea, decir, hacer como que no está, como que no pasa nada, todo está bien, ¿bien? De alguna manera, esconderlo. Pero eso genera que el conflicto evidentemente escale, ¿bien? Y en algún momento aparezca de forma repentina cuando ya es difícil de manejar. También, otra conducta que tenemos ante el conflicto es tratar de resolverlo ya.
así inmediato, de manera impulsiva, sin reflexión de por medio, sin considerar a la otra parte. Entonces eso también genera un problema mayor, por supuesto que sí. Bueno, entonces, la perspectiva positiva del conflicto se refiere principalmente a que veo el conflicto como una oportunidad de cambio. Nada ni nadie es el mismo después de una crisis, de un conflicto. Siempre hay una transformación, tanto personal como social o estructural también. Eso es una oportunidad de cambio. Cuando una situación llega a un momento de crisis es que ya no resiste más su status quo, sino que debe transformarse de alguna manera para hacer, iniciar un nuevo camino. Y eso es una oportunidad, ¿sí? Que debemos visualizar de esa manera. También es darnos cuenta de que el conflicto no es lo mismo que violencia. Bien, no necesariamente. Muchas veces un conflicto no genera violencia, sino que genera de alguna manera, como el concepto de conflicto, podemos decir, es una diferencia de intereses, ¿bien? Entre una o más partes. Por lo tanto, no es necesariamente involucrar violencia. Y por último, también es importante darnos cuenta cuáles son las actitudes ante el conflicto. Actitudes como, por ejemplo, bien, el ganar-perder. Yo creo que lo han oído, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero ganar, ¿sí? En este conflicto y no me importa si el otro pierde. O sea, en realidad le quiero ganar al otro, por lo tanto el otro debe perder. La otra es perder-ganar, lo contrario, es decir, yo renuncio a mis intereses o a mis necesidades porque no me quiero involucrar en esto, mi interés no va en eso. Bien, por lo tanto, no me voy de alguna manera, a involucrar algo que no tengo la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, te doy el tuyo. El otro, perder-perder. Si no gano yo, tú tampoco. No gana nadie, ¿sí? Si yo no voy a ganar lo que quiero, tú tampoco lo vas. Es decir, perder. Entonces, ¿a qué aspiramos? En este contexto, en educación para la paz, es por supuesto, ganar, ganar. Y en que todos de alguna manera sientan satisfechas sus necesidades. Porque eso es lo que pasa en el conflicto. Bien, quiere decir que las personas de alguna manera no sienten que sus necesidades están siendo cubiertas. Y aquí hay algo importante, porque una de las herramientas para la resolución de conflictos, según lo plantea Johan Galton, es la cebolla de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué está compuesta una cebolla? Capas. Bien, entonces yo le voy secando las capas a esta cebolla hasta encontrar el problema de origen. Bien, ¿qué es lo que causó el conflicto? ¿Cuál es la necesidad que está bien escondida y que nadie quiere mostrar? Y que generó el conflicto. A veces son necesidades que no son tan difíciles de satisfacer, pero por la indiferencia o por la falta de comunicación no llegamos a ella. Cuando llegamos ahí es que ya se hace todo muy fácil en el camino de la resolución del conflicto. Por otro lado, otra clave también en la resolución de conflicto es que es separar el problema que generó el conflicto a lo personal, a recibir las cosas a nivel personal. Porque generalmente lo que hacemos es hacer bueno, en Chile se dice mezcolanza, ¿no? Como se dirá acá, pero es como una mezcla y todo se confunde, ¿no? Entonces, finalmente terminamos no entendiendo, o olvidando, o perdiendo el foco del problema en sí mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar a todo a título personal. Y ahí se involucra, ¿qué cosa? La percepción de la realidad de cada quien, que es diferente, por supuesto. Luego, la emoción que surge, y desde ahí ya perdemos el norte, ¿bien? Porque generalmente nos enojamos, nos alteramos, sentimos que tenemos sentimientos de injusticia, que se nos está perjudicando, nos sentimos amenazados, que algo finalmente el mundo está en contra mía, entonces empieza el victimismo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, entonces, la comunicación.
De ahí está bien el factor fundamental. ¿Cómo me estoy comunicando? Bien, la comunicación efectiva debe ser completa, debe ser una comunicación que transmita el mensaje y que yo logre darme cuenta de que el otro me entendió, o sea, de que no hay un malentendido, de que no hay distorsión de mi mensaje, de que en realidad en la otra parte o las demás personas saben lo que yo estoy tratando de decir, ¿bien? Y no se tergiversa mi opinión, mi punto de vista. Todo ello, bueno, hay barreras de la comunicación, muchísimas, ¿no es cierto? Es la distracción, el egocentrismo, que si me interesa escucharte, yo me quedo con mi idea y no salgo de ahí. El otro, ¿no es cierto? Podría ser también la falta de respeto, el desinterés, el estrés muchas veces impide que podamos escuchar bien al otro, bien. Las emociones, por ejemplo, una persona que está enfurecida, que está enardecida, es imposible que pueda escuchar mi mensaje de manera clara. Es decir, todos esos son factores que influyen en que los conflictos se incrementen. Por lo tanto, a eso voy con nuestra responsabilidad, ¿bien? Es decir, me doy cuenta, a ver, ¿cómo reacciono yo? ¿Quién soy yo? ¿En quién me transformo cuando las cosas no salen como yo quiero? Cuando la gente no hace lo que yo quiero. Cuando no tengo el control sobre la situación. ¿En quién me transformo? ¿Bien? En una persona que acepta la situación, en alguien que lo toma de manera equilibrada, intenta conciliar, o me transformo en alguien que se exaspera, que se enfurece, que insulta o que agrede. Tenemos que darnos cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿es importante la educación para la paz? Claro que sí, porque la educación para la paz me ayuda a reconocer herramientas que no me logren equilibrarme a mí mismo, me dan la capacidad de observarme y también de hacer los cambios que necesito hacer, la transformación personal para poder tener mejor relación con otros. Entonces, eso es, creo que, un factor fundamental. Y bueno, finalmente, entonces, ¿cuál es la finalidad de la educación para la paz? Es el fomento en cada individuo, por supuesto, de comportamientos que nos acerquen y que se transformen en un hábito en la cultura de paz, que se transforme en nuestra cultura. ¿Sí? Justo con la cultura en la que vivimos, en la que nacimos, yo nací en Chile, ustedes acá en México, bien, cada quien tiene su cultura, yo me estoy adaptando, poco a poco, ya lo voy a lograr, y bueno, pero también la cultura de paz es universal, es para todos igual, ¿bien? Todos somos seres humanos con necesidades, con oportunidades también de crecimiento, por lo tanto, a eso vamos buscando, ¿bien? Y también es de suma relevancia que necesitamos reconocernos a nosotros mismos en lo que somos, pueden mejorar también. Y algunos métodos de la educación para la paz, bueno, en su proceso formativo son, uno, informar, es decir, debemos conocer y conocernos. Eso es muy importante. Bien, saber qué está pasando, cuáles son las causas de los conflictos, cuál es el origen, de dónde viene, de dónde, cuáles son las problemáticas personales y sociales que pueden generar los conflictos. También el formarnos en valores, que cada individuo sea capaz de valorar nuevos comportamientos que nos lleven a un camino de paz. Bien. También que cambien nuestras conductas, actitudes, ¿sí? Para el desarrollo, más bien la construcción de una cultura de paz. Y por último, transformar la realidad, tanto personal como social, poniendo en práctica estrategias para su consecución. ¿Sí? ¿Basadas en qué? En la cooperación. Venimos de una era de la competencia, ¿bien? Donde se nos ha enseñado que debemos competir, que tenemos que ser mejor que el otro.
comparándonos, ¿no? Esa comparación odiosa que se llama. Dicen por ahí que todas las comparaciones son odiosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor. Pero eso que nos lleva a que soy el mejor en el medio de los demás. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma. ¿Sí? El paradigma de la competencia por transformarlo en el paradigma de la cooperación, que es lo que fomenta la cultura de paz. Es decir, ganar, ganar. Todos crecemos, todos avanzamos y todos somos mejores. Y eso, por supuesto, nos va a llevar a construir entornos de paz, que es lo que más necesitamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Principalmente, entonces, lo importante es la construcción o más bien, yo diría que es la elaboración, información de una convivencia sana en la que se pueda perpetuar de alguna manera, que nosotros podamos mantenernos en ella, ¿bien? Ser capaz de no volver a patrones de comportamiento o de relación que ya hemos pasado, que nos han traído malos resultados. Todo lo contrario, es tratar de generar momentos de paz a través de esta convivencia sana, que principalmente, ya lo vimos, necesitamos relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, logrando resolver nuestros conflictos, darnos cuenta de que podemos anticipar los escenarios que puedan crear posibles conflictos a futuro. Eso lo dice Paco Pascual también, se llama prevención. Bien, entonces es anticiparnos y planificar estrategias para que no se desate un conflicto, bien, para que no se origine. Eso es algo que nosotros podemos también observar, pero para eso tenemos que estar atentos, ser conscientes del momento presente y no estar viviendo con nuestra mente en el pasado y en el futuro. Y lo que nos trae es ausencia de paz e incumplimiento. ¿Bien? Entonces, esa es la invitación para todos, para que podamos todos, por supuesto. ¿Bien? Estamos en proceso de cambio, en proceso de transformación. Ya lo vimos en la vorágine de este mundo, también nos transformamos nosotros. Así que ahí está la invitación para que podamos transformar nuestra realidad en el momento que es. Bien. Ahora que te escuchaba hablar sobre que las crisis pueden ser vistas como una oportunidad de transformación, me animaba un poco. Me anima un poco saber que si todo llega desde nuestra perspectiva a las ruinas, en parte puede ser porque es que estamos en el camino hacia una transformación para algo mejor, ¿no? Sí, eso me anima. Realmente a veces podemos estar viendo que en el camino todo está oscuro, ¿no? sí, claro, sí. Sí. La verdad es que nadie quiere pasar por una crisis, ¿bien? Todos las queremos evitar, pero son inevitables en nuestra naturaleza. Precisamente es ahí de donde surgen las transformaciones profundas. Como lo decía, nadie va a ser el mismo después de una crisis, y por eso es tan importante, porque un poquito de evolucionar como especie, como ser humano. Y la verdad es que esa es la perspectiva positiva de los conflictos también. Antes de cerrar, antes de darle la palabra a la maestra Paulette para el cierre, yo quisiera agradecerle en nombre de nuestro director de Capital Humano, el maestro Héctor Bello Ríos, que nos permite hacer esta programa y estas transmisiones. Y le presentamos aquí una imagen de un reconocimiento que le haremos llegar en papel por su valiosa colaboración en esta ponencia. Y de mi parte, pues agradecer a todos y solamente dar algún aviso muy breve. Esta ponencia estará puesta en YouTube en un par de días de manera muy rápida. Invitarlos, como siempre, a visitar el espacio en la página web de la Dirección de Capital Humano, donde dice Conócenos. Ahí hay una parte que se llama Conexión Saludable. Pueden encontrar todos los materiales de la campaña
que hemos hecho y que iremos haciendo. Por mi parte, maestra, compañeros todos, me despido mandando un abrazo a todos y le dejo la palabra a la maestra Polet. Gracias, Pablo. Gracias, maestra, por su sapiencia, por su disponibilidad, por su tiempo. Gracias a quienes nos acompañaron, porque sabemos que pues estamos en realidad inmersos en nuestras actividades y sin embargo agradecemos que se tomen este espacio, este breve espacio para escucharnos, ¿no? Pues nada, yo prácticamente solo cerraría con esta reflexión a la que nos invitaba nuestra ponente del día de hoy, que es, ¿quién soy yo o en quién me transformo cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Porque eso es lo que en realidad nos saca de nuestro estado de paz, ¿verdad? Pues sin más, pues le hacemos extensivo un abrazo, maestra. Es un gusto que nos acompañara el día de hoy y le haremos llegar físicamente su reconocimiento, por supuesto. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias. Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.